Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 7 de abril del 2020 y son ya las 10 de la noche. Esta es la transmisión número 78 ya del contenido Ciberterritorio Informativo, un contenido por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido de carácter informativo puesto a su disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional, un ejercicio de contraste que apunta precisamente a contribuir al análisis de la realidad desde una perspectiva, desde una postura dialéctica. ¿Quién nos dice qué? ¿Para qué nos lo dice? ¿Cómo nos lo dice en los medios tradicionales de información? ¿Qué nos está diciendo la información que ponemos a su disposición en este espacio? Y a partir de ello un ejercicio de síntesis formando su propia opinión, su propio punto de vista sobre, insisto, los temas que consideramos más relevantes de la realidad nacional. Buenas noches, Cintia Hernández, maestro José Luis Contreras, que se incorporan a la transmisión desde el inicio. Muchas gracias a todas y todos que como siempre nos regalan el amable favor de su presencia en esta noche de 7 de abril, martes 7 de abril. Tenemos contenidos muy importantes y también pues hablar del panorama en nuestro país y a nivel mundial, un panorama muy convulso, muy agitado, de mucha crispación social en ciertos sectores. Por supuesto, los medios tradicionales de comunicación haciendo su tarea en la mayoría de los casos lamentablemente de desinformación, obedeciendo a los intereses fácticos que tradicionalmente los colocaron en estos espacios privilegiados para formar o para tratar de formar la opinión pública, y por otro lado los espacios alternativos y desde luego también los espacios de discusión, los agentes, los colectivos críticos en los distintos espacios de nuestra sociedad, pues han estado en estas últimas semanas, sobre todo en pleno confinamiento, con un debate muy álgido, constante, a veces racional, a veces subido de tono, a veces ya recargándose únicamente en las diatribas. Pero bueno, vamos en este contexto también a comentar qué es lo que está pasando en nuestro país y tratando de hacer una lectura analítica, crítica y comprensiva de esta realidad en la que nos desenvolvemos. Saludamos Ángeles Dávalos, buenas noches. Maribel López, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. El primer contenido que tenemos etiquetado para ustedes el día de hoy es el hashtag neoliberalismo agonizante, y es que estas ideas ya habían sido lanzadas desde hace algunos años. Buenas noches, Laura Angélica Godínez, bienvenida a la transmisión, gracias por acompañarnos. Decíamos, esta idea de el término, la caída del modelo político económico neoliberal ya había sido lanzada desde hace algunos años por especialistas, analistas económicos, luchadores sociales, activistas, científicos sociales, críticos precisamente de la desigualdad, de la profunda corrupción, del profundo saqueo que ha implicado en un país como el nuestro y a nivel mundial este modelo político económico neoliberal. Recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a lanzar esta idea a la palestra, al debate público, y hoy nos encontramos con una editorial muy interesante del periódico inglés, el Financial Times, que paradójicamente en plena cuna del neoliberalismo en la década de los 80, de la mano de la entonces primera ministra Margaret Thatcher en el caso de Gran Bretaña, y por otro lado en el caso de Norteamérica de la mano del presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan, esta implementación del modelo político económico neoliberal que después permeó a todas las economías del mundo, la mayoría de los países a nivel mundial,
y que ha sido el modelo imperante durante los últimos 40 años en nuestro planeta, pues nada menos y nada más que en la cuna de este modelo político-económico, un medio de comunicación que tradicionalmente tiene otras opiniones de carácter más conservador, hoy lanza un análisis muy sugerente sobre lo que está pasando en el mundo a raíz de la emergencia de esta pandemia por el COVID-19, pero fundamentalmente el contexto en el que surge esta pandemia, que es de un claro colapso del capitalismo en su fase neoliberal. Vamos a comentar esta información, vamos a platicar al respecto. El siguiente contenido que tenemos etiquetado para ustedes es el hashtag Primero los pobres, y es que el domingo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó su informe de los primeros 100 días del segundo año de gobierno, y ahí se detallaron cuáles han sido las acciones de carácter gubernamental que se han venido implementando para dar cumplimiento a los compromisos de campaña y hacer realidad los programas sociales, los programas de infraestructura, la reactivación de la economía de nuestro país, pero también se aprovechó en este contexto para lanzar un plan de reactivación económica emergente precisamente por la crisis que estamos viviendo a nivel mundial y que lamentablemente nuestro país no es la excepción a partir de la emergencia de esta pandemia, la emergencia sanitaria provocada por esta pandemia del COVID-19. Y una de las características de este programa, de esta propuesta presentada por el presidente es, a diferencia y en contraste con las administraciones anteriores, primero se va a pensar en los sectores más vulnerables de la población, fortaleciendo los programas sociales, generando programas de estímulo y apoyo a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, a las microempresas, a los negocios familiares, y por supuesto la reactivación de la economía a través de la generación de empleo y de los programas, los proyectos de infraestructura como el aeropuerto, la refinería Dos Bocas, el caso del Tren Maya, el Tren México-Toluca, entre otros proyectos importantes para nuestro país. Vamos a comentar la información también al respecto. El tercer contenido que tenemos etiquetado, amigas y amigos, es el hashtag aplanando la curva, y esto en franca alusión a el esfuerzo que está haciendo el gobierno mexicano y en general a nivel mundial los gobiernos de todos los países, el esfuerzo que están tratando de hacer para aplanar lo más posible la curva de contagio desatada por el virus del COVID-19. En el caso de nuestro país, parece ser que la tarea se empezó a hacer de manera temprana. Esto fue reconocido desde el mes de enero por la Organización Mundial de la Salud y a finales del mes de marzo nuevamente hubo un espaldarazo, un reconocimiento a las medidas implementadas por el gobierno federal. Hoy recuperamos un artículo muy interesante sobre el análisis de 5 países, el caso de China, España, Italia, Estados Unidos y desde luego nuestro país. Se sometieron a estudio para identificar de qué manera han resultado las estrategias de cada gobierno en materia del aplanamiento, de la reducción de la curva de contagio, y tenemos muy buenas noticias. Nuestro país es el que ha salido mejor evaluado en materia de este pronóstico, de esta proyección a través de estudios estadísticos que nos dan una buena noticia, un buen pronóstico sobre lo que será la reducción, el aplanamiento de esta curva de contagio. Vamos a comentar la información también al respecto. Finalmente, el cuarto contenido que tenemos etiquetado para ustedes es el hashtag cerrando filas, y es que a raíz de la presentación del informe del presidente de la República y también del anuncio de este plan de emergencia económica, los principales empresarios de este país han cerrado filas con el gobierno federal, han manifestado su beneplácito con las acciones anunciadas y han decidido seguir apoyando al actual gobierno para llevar a cabo estas medidas. Así que es una buena noticia. Por supuesto, también
no todo es miel sobre hojuelas, ha habido inconformidades, ha habido algunos pataleos, algunos chantajes, algunos jaloneos. Ciertos sectores van a estar tratando de golpear para obtener más beneficios, porque lo cierto es que aunque la bandera de algunos sectores empresariales es que se les reduzcan impuestos, en el fondo lo que se está buscando es el endeudamiento del país, el rescate financiero a través de la adquisición de deuda por parte del gobierno mexicano para, como ha ocurrido en otras ocasiones, rescatar a los empresarios a costa del endeudamiento de la población de nuestro país, a costa de que los mexicanos paguemos las deudas de privados como si fueran deudas públicas, deudas nuestras. Vamos a comentar también la información al respecto, amigas y amigos. Pues dicho lo anterior, comenzamos. El primer contenido lo recuperamos del periódico inglés, decíamos, el Financial Times, que publica precisamente el día 4 de abril esta nota firmada por el corresponsal Íñigo Sáenz de Ugarte, titulada "El Financial Times cree que la crisis del coronavirus obliga a reforzar el papel el del Estado en la economía, contrario al supuesto, a la máxima del neoliberalismo, que es que el mercado se regula con el mercado, y se busca o se buscó sistemáticamente reducir la participación, la presencia del Estado en materia económica a nivel mundial". Pues la nota dice así, amigas y amigos: el periódico liberal británico sostiene que ha llegado el momento de reformas radicales y que se deben discutir medidas impensables hasta ahora. La crisis del coronavirus ha provocado un hundimiento económico sin precedentes, pero también ha resaltado la desigualdad existente en nuestras sociedades y la necesidad de respuestas inéditas. Es el mensaje de un editorial de este periódico inglés que, a diferencia de otros medios de comunicación liberales o conservadores, apuesta por soluciones ideológicas muy alejadas del ideario neoliberal. En otras palabras, este periódico, el Financial Times, cree que ha llegado el momento de reformas radicales o de ideas que hasta ahora el periódico había rechazado por excéntricas. Las reformas radicales, revirtiendo precisamente la tendencia, la dirección política que ha prevalecido en las últimas 4 décadas, deberán estar sobre la mesa. Los gobiernos tendrán que aceptar un papel más activo en la economía. Deben de ver los servicios públicos como inversiones, los servicios públicos como inversiones. Esto es algo a lo que se había renunciado precisamente en el marco de los lineamientos, los mandatos del modelo político económico neoliberal, no como cargas, y buscar fórmulas para que los mercados laborales sean menos inseguros, que fue otra característica. La tendencia en el modelo neoliberal fue la inestabilidad laboral, el desmantelamiento de los derechos laborales, del derecho a la basificación, y ahora lo que se vaticina es que se tiene que retornar a una presencia más fuerte del Estado y a la recuperación de estos derechos sociales para reordenar el pacto social y el bienestar de la población en su conjunto. Buscar fórmulas, decíamos, para que los mercados laborales sean menos inestables. La redistribución será debatida otra vez. Los privilegios de las personas mayores y de los más ricos serán cuestionados. Políticas consideradas excéntricas hasta ahora, como la renta básica y los impuestos a las rentas más altas, tendrán que formar parte de las propuestas. Buenas noches, Susana Velázquez, Mayra Enrique Martínez, bienvenidas a la transmisión. Buenas noches, gracias por acompañarnos. En Reino Unido, al igual que en España, se suceden los mensajes de las autoridades con el argumento de que todos estamos unidos en esta lucha contra la pandemia, que el coronavirus no conoce fronteras o diferencias ideológicas o de clase, pero esto en realidad no es cierto, y eso es algo que también reconoce el editorial al decir que no estamos en el mismo barco. Puede ser que estemos nadando en el mismo mar, pero algunos van en transatlántico, otros van en lancha y otros están nadando con todas sus fuerzas
para no ahogarse, para tratar de sobrevivir. Esa es la realidad que está visibilizando nuevamente un problema sanitario mundial como el de la pandemia. El coste económico está siendo más duro en aquellos sectores más desfavorecidos que dependen de empleos que de momento han desaparecido con el confinamiento. Aquellos que trabajan desde sus casas son también los que tienen mejores condiciones. Además, las personas con sueldos bajos que aún pueden trabajar están a menudo arriesgando sus vidas como cuidadores, personal de apoyo de la sanidad, pero también como sustitutos, como personal de reparto y también como personal de limpieza, lo cual los pone en un riesgo sanitario y por supuesto de su salud verdaderamente importante. Así, amigas y amigos, buenas noches. Yasmín Barrón, bienvenida a la transmisión, gracias por acompañarnos. De esta manera, el Financial Times no oculta que algunas de las medidas más espectaculares, como las decisiones de los bancos centrales de inyectar fondos públicos en la economía, ayudarán sobre todo a los que cuentan con mayores activos, en definitiva, a los más ricos, esto es, aquellos países que optaron por el endeudamiento y que están utilizando esos recursos que se convierten en deuda pública para rescatar a los grandes capitales, pues evidentemente no son la solución, al contrario, siguen profundizando la desigualdad en estas distintas sociedades. Las ideas del artículo, entonces, amigas y amigos, son de las que conviene guardar para los próximos meses en algunos países. De esta manera, lo que se vaticina es que es necesario el replanteamiento de la participación del Estado en las economías a nivel mundial, la recuperación del estado de bienestar y sobre todo la ponderación de las necesidades de los sectores más vulnerables, como no había ocurrido en nuestro país y como está tratando de comenzarse a hacer ahora, aunque por supuesto las resistencias de los poderes fácticos, de los poderes político-económicos históricamente hegemónicos y acomodados en las clases más privilegiadas, en los medios de comunicación, en la clase política, en los sectores tomadores de decisiones, pues claro que se resisten, claro que patalean, claro que chantajean, claro que van a estar tratando de golpear e incluso llamar a el levantamiento, a el golpe de Estado o a aprovechar esa posibilidad que recientemente el Congreso mexicano, por mandato del gobierno federal, ha abierto históricamente en nuestro país, que es la revocación del mandato. La moneda está en el aire, amigas y amigos. La tendencia mundial parece indicar que el neoliberalismo está en sus últimas horas y es momento de replantear la manera en la que se configuran las sociedades en materia político-económica para recuperar el bienestar de la población y poner en el centro lo más importante, que es el desarrollo humano, el desarrollo social, el crecimiento con bienestar y no la satisfacción de intereses de unos cuantos. Pues ahí está, amigas y amigos, la nota. Vamos a cerrar con esto el primer contenido de la noche y comentar con ustedes la información. El siguiente contenido que tenemos etiquetado para ustedes es el hashtag Primero los pobres, y es que precisamente en alusión a la presentación del informe de los primeros 100 días del segundo año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en ese mismo contexto la presentación de su plan emergente para reactivar la economía por la contingencia, la crisis desatada por la contingencia de la pandemia de COVID-19, pues el día 5 de abril se presentó este informe y también este plan de reactivación económica. Por supuesto, la tónica fue en alusión a los planteamientos del editorial del Financial Times. Primero los más vulnerables, primero los más desprotegidos. Esta nota la recuperamos del portal de noticias de la revista de análisis político Polemón y está publicado el día 5 de abril, firmada por el periodista César Huerta, corresponsal del medio. La nota dice: AMLO, no habrá rescates de ricos, apoyaré a los pobres ante crisis
pasajera. Se acabaron los rescates de los ricos a costa de los pobres en tiempos de crisis económica, y es que todavía tenemos en la memoria uno de los robos más descarados a nuestro país, a la sociedad mexicana, como fue en la década de los 90, el FOBAPROA, el rescate bancario del gobierno mexicano, que convirtió en deuda pública la deuda de los privados, una deuda que todavía seguimos pagando, que no hemos pagado ni siquiera capital, solo hemos pagado intereses desde hace prácticamente 30 años. En que hemos estado inmiscuidos en esta deuda sin deberla ni temerla, sin tener ningún beneficio como sociedad, como país, pero sí estamos pagando esta deuda. No hemos terminado de pagar, solo hemos pagado intereses, y se proyecta que hasta el año 2050, repito, el año 2050 estaremos pagando esta deuda. Aunado a lo anterior está el crecimiento de la deuda del Estado mexicano, incentivado por los irresponsables expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes dejaron una deuda de 12 billones, con B de burro, 12 billones de pesos, de manera que un porcentaje verdaderamente importante del Producto Interno Bruto, del presupuesto de egresos de la Federación de cada año, se va nada más al pago de la deuda que adquirieron y que además se robaron estos sinvergüenzas, estos irresponsables. Por eso, nunca más, dice el presidente de la República, más endeudamiento a costa del sufrimiento de la población. Se acabaron los rescates a los ricos a costa de los pobres en tiempos de crisis económica, y también el endeudamiento externo de México, como sucedía en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que los apoyos de los efectos económicos derivados del COVID-19 serán para los más desprotegidos. En un informe especial por los 100 primeros días de su segundo año de gobierno, AMLO anunció que se eliminarán los aguinaldos y se reducirán los sueldos de los altos funcionarios, una medida que aplicará desde subdirectores hasta el propio presidente de la República. De manera específica informó que de hecho se hizo una consulta y hubo consenso para bajar estos sueldos a los altos funcionarios públicos y también eliminar los aguinaldos. Desde el cargo de subdirectores hasta el presidente de la República, expresó el mandatario. Eso sí, AMLO aclaró que no despedirá a ningún trabajador del Estado, pero sí se les demandará más eficiencia y desde luego honestidad total. El presidente López Obrador expuso también que con el fin de paliar la crisis pasajera provocada por el coronavirus, bajará también los gastos de publicidad, la partida de viáticos, los gastos de operación, y tratará de ahorrar mucho más en las compras de proveedores, los proveedores del gobierno en términos de insumos de las dependencias gubernamentales. También disponemos, dijo, de recursos porque se intensificará la enajenación de bienes mal habidos, tanto de la delincuencia común como de la delincuencia de cuello blanco. Ya hemos tenido noticias que estos bienes han sido subastados por el Instituto para devolver al pueblo lo robado, y el dinero que se ha obtenido se ha destinado precisamente a las comunidades más pobres de nuestro país. Este es el plan de AMLO para la recuperación económica de México. Dentro de su plan de recuperación económica por la pandemia, AMLO se puso como meta la creación de 2 millones de empleos, y aquí en buena medida dependerá de los programas sociales, como los programas de pavimentación, los programas Sembrando Vida, los programas de apoyo a pequeños productores, los programas de apoyo a las microempresas, a los comercios familiares, entre otros sectores importantes de la población. También no incrementar el precio de los combustibles, que este también fue un aspecto de debate en la semana reciente. Se dijo, efectivamente, el precio del combustible bajó porque hubo una caída en los precios del petróleo a nivel mundial, y en todo el mundo bajaron los combustibles. Pero lo cierto también es que en nuestro país
Esta medida no solo depende de la variación del petróleo, sino también de la voluntad política de los presidentes. Así, en el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto hubo variaciones en el precio del petróleo y nunca bajó el precio de la gasolina. Por el contrario, siempre se incrementó y esas entradas fueron utilizadas de manera poco transparente por parte de esos mandatarios para beneficiar a la cúpula política, a la élite financiera, empresarial nacional e internacional. Es probable que por ahí algunos sectores de los empresarios están buscando no solo el rescate, sino que esta postura de los presidentes anteriores de no bajar los combustibles, de mantener los precios y jalar estos recursos fuera para el rescate de sus empresas o para apoyarlos en sus obligaciones para no despedir y pagarles sueldos completos a sus trabajadores en el marco de esta contingencia sanitaria. Esa es la realidad. Lamentablemente, la mayoría de la clase empresarial de nuestro país, los grandes empresarios, son una clase parasitaria, no así las micro, pequeñas y medianas empresas que generalmente hacen con mucho esfuerzo un patrimonio, pagan sus impuestos y muchas veces ante la competencia desleal de estos grandes corporativos terminan en la ruina y terminan por cerrar sus empresas. Esa es la realidad, amigos, amigas y amigos. Y bueno, no incrementar los precios de combustible, invertir más de 25,000 millones de pesos en obras de infraestructura para servicio de agua potable y pavimentación, generar 228,000 empleos en zonas marginadas mediante la construcción de viviendas, además de ampliar los programas Sembrando Vida para 200,000 campesinos más y dar apoyos directos a 190,000 pescadores de todo el país. Asimismo, el mandatario anunció que 31,000 escuelas recibirán apoyos adicionales, se reclutarán 31,000 elementos más de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, se usarán 35,000 millones de pesos para créditos personales de los trabajadores del ISSSTE, los trabajadores al servicio del Estado, así como dar 170,000 millones de pesos en créditos para viviendas con el fin de generar 270,000 nuevos empleos. De igual manera, el presidente anunció que no aumentarán los impuestos, sino al contrario, se devolverá el IVA con prontitud tanto a particulares, a personas físicas, como a las empresas, a las personas morales. Ahí están los apoyos. Algunos sectores, decíamos, de los empresarios se llamaron al desencanto, al enojo. Ahí hay algunos apoyos, se les va a devolver el IVA, se va a agilizar la devolución de impuestos, no se van a crear nuevos impuestos, así que no sean llorones, empresarios, ustedes han vivido a expensas del pueblo de México y es el momento de la generosidad, es el momento de poner por delante el interés del país y no sus intereses particulares. Si se dicen mexicanos, es el momento de demostrarlo. También se anunciaron programas de crédito preferencial a micro, pequeñas y medianas empresas, así que ahí están los apoyos también para el sector empresarial, para que no digan que no hubo esos apoyos. Por último, el presidente de la República también expuso que como parte de sus medidas reducirá el gasto en publicidad oficial. Pemex tendrá 65,000 millones de pesos adicionales y se reducirá el sueldo y el aguinaldo de los altos funcionarios, como ya comentábamos. Ahí están las medidas en términos generales. Posteriormente se anunciaron también estas medidas para que comentábamos para la micro, pequeña y mediana empresa, para los negocios familiares como tiendas, como recauderías, como fondas, como pequeños talleres de producción, talleres mecánicos, etcétera. Hay apoyos para sortear esta crisis, esta baja en la economía derivada pues de la jornada de sana distancia que nos ha obligado la pandemia por el COVID-19. Buenas noches, nos dice, buenas noches, Pris. Que se incorpora a la transmisión. Ángeles Dávalos nos dice, así es, debemos un dinero que ni siquiera gozamos en relación al Fobaproa. Buenas noches, Narubi Palavios, María Bonita, bienvenidas a la transmisión, gracias por acompañarnos. Y bueno, con esto estamos cerrando, amigas y amigos, el segundo contenido de la noche.
vamos a comentar con ustedes el tercer contenido del día de hoy, etiquetado precisamente con el hashtag aplanando la curva. Y es que esto en franca alusión precisamente a los esfuerzos que gobierno y sociedad en nuestro país estamos haciendo en la medida de nuestras posibilidades para evitar lo más que se pueda la extensión de la tasa de contagio. En realidad sabemos que la enfermedad existe, es una enfermedad que no tiene una alta tasa de mortalidad, pero sí es muy contagiosa, y al ser muy contagiosa lo que puede generar es que un sector muy amplio de la población padezca la enfermedad y eventualmente por cuestiones de enfermedades o padecimientos adicionales, como puede ser diabetes, obesidad, cáncer, inmunosupresión, problemas renales, problemas crónicos pulmonares, además de el tema de la edad avanzada, la obesidad, pues puedan generar complicaciones, y esto resultar en que un alto porcentaje de la población tenga que acudir a los servicios de salud públicos, y esto derive en una saturación, en una crisis de salud, en una crisis sanitaria grave. Entonces, la tarea de todos es evitar en la medida de nuestras posibilidades que se extienda esta tasa de contagio, y esta nota etiquetada con el hashtag aplanando la curva la recuperamos precisamente de la revista Forbes México. Esta nota la firma la periodista María Fernanda Navarro y está publicada el día de hoy. Se titula "Científicos pronostican aplanamiento de curva de contagio en México". La nota dice así: a través de un modelo matemático, integrantes del colectivo Científicos Mexicanos en el Extranjero y el laboratorio Conciencia Social midieron la efectividad de las medidas de control sanitario de diversos países en su tasa de contagio. Este grupo de científicos mexicanos que trabajan en el extranjero hacen un llamado muy puntual a los habitantes de este país para que nos quedemos en la medida de nuestras posibilidades en casa y tengamos medidas de higiene también muy rigurosas, como el tema del lavado de manos. En las últimas semanas estas frases se han reproducido de forma constante en medios de comunicación, mensajes del gobierno y redes sociales con el objetivo de contener la propagación del coronavirus COVID-19, pero este llamado de atención en específico tiene todo un respaldo científico que lo sustenta, y precisamente este grupo de especialistas mexicanos, a través de un modelo matemático y una metodología rigurosa, estos integrantes del colectivo Científicos Mexicanos en el extranjero y laboratorio Conciencia Social midieron la efectividad de las medidas en distintos países como China, el centro de la pandemia, el origen, Italia, España, Inglaterra, Estados Unidos y desde luego México. Este último, nuestro país, con resultados positivos a las medidas integradas por las autoridades sanitarias federales. El modelo utilizado por los científicos mexicanos para analizar la trayectoria del virus es el que aplicaron los médicos escoceses Kirkmack y McKendrick en 1927 y emplea un sistema de ecuaciones diferenciales para detallar cómo surge un brote infeccioso, su crecimiento, en qué momento alcanza su máximo y cómo decae después a partir de un parámetro biológico y otro de corte social. Se cuenta con información en tiempo real. Hay diferentes evoluciones de ese brote que se pueden distinguir por las curvas que se observan en estas mediciones de infectados, y también hay información de las medidas que los gobiernos alrededor del mundo han implementado para tratar de controlar y mitigar el brote epidémico. No ha sido un protocolo en general el que se ha implementado, sino que cada país, de acuerdo a sus posibilidades o entendimiento, ha efectuado, explicó la doctora Rosa María Vargas, especialista en matemáticas aplicadas del estudio de fenómenos no lineales. En una entrevista con Forbes México vía remota, algunos de los investigadores explicaron a Forbes México los resultados que se obtuvieron al aplicar el modelo en el caso de China, Italia, España, Estados Unidos y México. El caso de China, por ejemplo,
Por tratarse de un país en el que el brote epidémico se detectó en la fase de crecimiento el 19 de enero con 22 casos, fecha en la que se implementaron las medidas de control muy severas a nivel regional, lo que permitió mitigar la intensidad del brote en un inicio. Una vez que se implementan estas medidas, se ve que el escenario inicial de cuando el brote llevaba un curso normal se vio mitigado. Con estas medidas se logró reducir la tasa de contacto y pasó de medirse de 0.42 a 0.31. Las medidas impactaron después del día 10, reduciéndose la tasa de contagios, y la tendencia continuó porque las medidas no se relajaron por 7 semanas más. En este periodo lo que observamos es que la tasa de contacto, dicen los especialistas, decrece en cada fase de la curva, detalló Vargas. En el caso italiano, por otro lado, en el primer país europeo en presentar el brote con gran intensidad, el 24 de febrero, con 132 casos confirmados, se implementaron medidas de control relajadas a el día 4 de marzo, cuando la epidemia ya estaba en fase de crecimiento, apunta el informe elaborado precisamente por los científicos mexicanos. Buenas noches, maestra doctora María Eugenia Guerra, saludos, bienvenida a la transmisión, gracias por acompañarnos. Esto provoca que la tasa de contagio tenga un decaimiento más gradual de lo que se ve en el caso de China y tarde mucho más en verse reflejado en diferentes periodos de la curva. Italia tiene un brote de contagio de 0.42 y este se ve reducido a 0.21 después de 30 días del brote, costando un número considerable de muertos en el país, que el día 19 de marzo superaba el número de muertos en China, por ejemplo. En el caso español, este país también se detectó el brote el 5 de marzo con 114 infectados, ya en una fase acelerada de la epidemia. 4 días más tarde se reportaron 589 contagios y se aplicaron medidas de muy bajo impacto, aunque el 10 de marzo ya se contaban 4.231 personas con el virus y se establecen acciones muy severas en todo el país, apunta el reporte. No se implementaron medidas fuertes y de ningún tipo hasta 8 días después, cuando ocurrieron los cierres a nivel nacional de sus centros laborales no esenciales y el cierre de escuelas. Estas medidas se vieron reflejadas en un descenso de la tasa de contacto en estos sectores en el periodo de evolución, en el periodo de evolución de la pandemia. Así, el panorama al día 25 es que no ha decrecido el nivel 3 de la pandemia, es decir, la fase más crítica. Las medidas de contagio todavía están siendo muy elevadas. Las predicciones del modelo detallan que las medidas de contingencia a la fecha tendrán una duración similar a la de Italia para el caso español. El problema de España, por su conformación geopolítica, apuntan los investigadores, es que está conformado por comunidades autónomas y las medidas no se implementan igual en todos lados. Eso implica que la morfología de la curva, explicó Abigail Jiménez Franco, geocientífica especialista en mineralogía a nanoescala, que forma parte del colectivo de científicos mexicanos y radica en Barcelona, España. Por otro lado, el caso de Estados Unidos, amigas y amigos. En el caso del país gobernado por Donald Trump, el análisis apunta que a 21 días de que se inició el brote, la tasa de contagio no ha disminuido en gran medida porque las medidas de control se aplicaron de manera tardía. Una de las complicaciones de Estados Unidos es que es un modelo muy heterogéneo. Este modelo funciona bien con brotes localizados en regiones. Entonces, cuando tenemos un país grande con diferentes brotes, con diferentes políticas regionales, esto que estamos observando puede ser resultado promedio del país, que no nos está diciendo si una medida de mitigación localizada, por ejemplo, en Nueva York o en el área de California, está funcionando en la misma medida, apunta la científica. Finalmente, para el caso mexicano, y aquí muy importante, los especialistas coinciden. El modelo elaborado por los científicos mexicanos advierte que en el caso de este país se estableció una estrategia con suficiente antelación. Ya habíamos dicho aquí que desde el 28 de enero la OMS había reconocido las medidas por parte del gobierno mexicano, incluso antes de tener el primer
contagio identificado, el primer diagnóstico de contagio por COVID-19. Y aquí los especialistas coinciden. Se estableció una estrategia con suficiente antelación ante la llegada del COVID-19 que repercutieron en mitigar la intensidad del brote. Incluso habíamos comentado en otras emisiones acá, mientras la medida de suspensión de actividades escolares y no esenciales en España, en Italia, ocurrió cuando tenían más de 1,000 casos confirmados. En el caso de nuestro país, esta medida se decretó cuando aún no llegábamos ni siquiera a los primeros 100 casos confirmados por infección del COVID-19. Así de anticipada fue la decisión del gobierno mexicano. El análisis señala entonces que aunque es muy prematuro para medir el impacto de las medidas implementadas por la Secretaría de Salud, se puede esperar que si la ciudadanía sigue las recomendaciones, la tasa de contacto sería menor a 0.31. Y en México el virus llegó mucho más tarde, hay que decirlo, que en otros países. Tenemos datos que tiene poco tiempo el brote, que empezó el brote a tener un número importante. Al 19 de marzo había 118 casos de infecciones. Las medidas de contención empezaron mucho antes incluso de que se llegara a un número de 100 personas, como decíamos, y estamos muy adelantados con respecto a otros países, apuntó Mariana Vargas Magaña, investigadora del Instituto de Física de la UNAM. Además, se espera que si se mantienen las medidas de distanciamiento social, por eso es muy importante, si podemos quedarnos en casa, quedémonos en casa. La tasa de contagio será menor a 0.31. Ante este panorama, los científicos mexicanos hicieron un llamado a la población de nuestro país a contribuir en las medidas de distanciamiento social establecidas por el gobierno federal y con ello que el número de contagios siga siendo menor. Así que no es para echar las campanas al vuelo, amigas y amigos, pero las decisiones se tomaron en tiempo y forma y ahora depende de la disciplina, depende de la organización, depende de la acción informada, inconsciente de todos, no al terror, no al pánico, no a la postura irresponsable de decir no pasa nada, vámonos, esto no existe, sí a una postura informada, consciente, que respete las recomendaciones de la autoridad sanitaria de nuestro país para, insisto, mitigar la tasa de contagio. Esa es la meta y parece que vamos por la vía correcta, amigas y amigos. Pues bueno, con esto estamos cerrando el tercer contenido del día de hoy. Vamos al último de los contenidos, etiquetado en este caso con el hashtag cerrando filas. Esta nota la recuperamos del portal de noticias del periodista Julio Astillero, quien a su vez da el crédito también de la nota al portal de noticias Sin Embargo, este portal digital de periodismo alternativo. La nota se titula Slim, Bayeres y Germán Larrea. Carlos Slim, Roberto Bayeres y Germán Larrea apoyan el plan de reactivación económica frente a la emergencia sanitaria del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta nota la recuperamos el día de hoy, 7 de abril, y está firmada por la redacción del medio Sin Embargo. Los empresarios Carlos Slim, Alberto Bayeres y Germán Larrea se mostraron dispuestos a cooperar con el plan de reactivación económica que presentó el gobierno de México frente a la pandemia de coronavirus, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer, en efecto, dijo, me reuní con algunos empresarios y sostuvimos un diálogo, una teleconferencia, porque algunos están cumpliendo las medidas de resguardo, tienen que cuidarse ya que también son adultos mayores, pero están pendientes y están expresando, dijo el presidente, el apoyo a nuestro gobierno. Eso lo dejaron de manifiesto ayer en la conversación que sostuvimos, señaló el mandatario. El jefe del Estado mexicano informó que durante la reunión que sostuvo con empresarios ayer en Palacio Nacional, Carlos Slim, Alberto Bayeres y Germán Larrea, así como integrantes del grupo empresarial México o Ciudad de México, estuvieron de acuerdo con la exposición de su gobierno sobre el plan económico que presentó el domingo. Expresó que durante la conversación les agradeció a estos tres empresarios por seguir pagando a sus trabajadores y no despedir a nadie, aun cuando están sus trabajadores en casa.
De acuerdo con lo informado por ellos, además también expresó que ofrecieron ayudar para apoyar a sus proveedores de pequeñas empresas, pagándoles lo más rápido posible o incluso de manera anticipada. El presidente López Obrador adelantó que este martes sostendrá una reunión con empresarios de Monterrey y aprovechó para desmentir rupturas con el sector empresarial. Los vamos a ir convenciendo poco a poco, dijo, de que no se aplicarán las medidas de antes, de rescate, de privilegios fiscales, de aumentos de precios, de congelamiento de salarios, despido de trabajadores. No, ya eso quedó atrás, eso ya fue la historia en el caso de México, al basurero de la historia. Eso no sirvió para nada, afirmó el mandatario. A la salida de la reunión con el mandatario mexicano, algunos empresarios calificaron como bueno el encuentro. Fue una buena reunión, hubo muy buen diálogo, señaló el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle. La reunión ocurrió un día después del reporte trimestral del presidente y del anuncio de una serie de medidas para combatir el impacto del COVID-19 en la economía mexicana. El encuentro duró 3 horas y 45 minutos y contó con la asistencia de Emilio Azcárraga, de Grupo Televisa, Valentín Díez Morodo, del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, y de Alejandro Bailleres, del Grupo BAI. El domingo se presentó el Programa Emergente para el Bienestar y Empleo para reactivar la economía, que ha sido afectada por la contingencia del COVID-19, y se ratificó que no se aumentará la deuda pública, que esto es algo muy importante y en lo que han estado insistiendo. En realidad, el golpeteo que se trae en algunos sectores de los empresarios, algunos sectores de la clase política desplazada de sexenios anteriores y los propios medios de comunicación, es que están presionando al gobierno federal para que adquiera deuda, para que pida prestado. Ya el Fondo Monetario Internacional ha abierto las líneas de crédito, pero sabemos que esas líneas de crédito son verdaderos asaltos con licencia y que además no solo implican altas tasas de interés, como el caso de la deuda que estamos pagando actualmente en nuestro país, sino que además implica el otorgamiento de estas líneas de préstamo, el condicionamiento del desarrollo de la infraestructura, de los proyectos estratégicos y de la autonomía energética. Es decir, que los países que deben no pueden producir, no pueden desarrollar su propia tecnología, no pueden desarrollar sus propias fuentes de energía, tienen que comprarlas a otros. Esa es la trampa y, por supuesto, esta clase política, empresarial y mediática apuesta a este endeudamiento porque históricamente han sido los principales beneficiarios de esos préstamos. Se les ha entregado el dinero para sus negocios, para rescatar sus empresas, para pago de publicidad en los medios de comunicación, para el chayote, el soborno, para tener alineados a los periodistas, y eso nunca más tendrá que pasar. Aquí nos dice la doctora María Eugenia Guerra: doctor, por favor, comente al final que hay que acentuar la importancia del trabajo que están haciendo los médicos, enfermeras y personal de los hospitales, y pedir que se castigue a la gente que está atacando de diversas formas a estos héroes que arriesgan su vida para salvar a otros. Por supuesto, doctora, gracias por el comentario. Ya estamos por cerrar y vamos a aprovechar esta petición y también algo que nos comentaba por ahí Ángeles Dávalos. Bueno, ella nos comentaba del tema de la deuda. Nos dice también la doctora María Eugenia Guerra: efectivamente se quiere endeudar a México, quieren seguir vendiendo al país, y bueno, eso verdaderamente no lo podemos permitir. Ahora, se entiende que esta clase empresarial, política y mediática lo demande. Lo que no se entiende es que haya gente, ciudadanos de a pie como ustedes, como yo, que estén defendiendo esas posturas, que estén defendiendo los intereses de los empresarios que quieren seguir teniendo privilegios fiscales. El no pagar impuestos implica que no haya recursos para los programas sociales, para los proyectos de infraestructura, que quieren seguir siendo rescatados a costa de una deuda que seguimos pagando nosotros, que van a seguir pagando sus hijos, sus nietos y hasta sus bisnietos, si no es que más número de generaciones. Entonces, sí es muy importante tener claro esto: cuál es la apuesta, cuál es la agenda y cuál sería
la petición que como ciudadanos de a pie tenemos que hacer y cerrar filas como le están haciendo algunos de estos empresarios con el gobierno mexicano a partir del plan de acciones anunciadas para el rescate de la economía. Ángeles Dávalos nos dice, así es, el meollo del asunto es que hay medios atacando el ¿por qué no se van a rescatar a las empresas? De verdad no es posible. No, bueno, ellos hacen su labor, pero evidentemente nosotros tenemos que estar muy, pero muy atentos para no caer en la trampa y ser tontos útiles de la clase política y económica y mediática que ha sido desplazada y que hoy llora, patalea y reclama esos privilegios mal habidos. Ángeles Dávalos también nos dice, exacto, es el síndrome de Estocolmo. Buenas noches, Jess Osornio, que se incorpora a la transmisión. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Así, amigas y amigos, pues está este plan de contingencia, el informe de los primeros 100 días del segundo año de gobierno del presidente de la República, y con esto estamos cerrando los contenidos de la transmisión del día de hoy. Por supuesto, resta únicamente el contenido acostumbrado y etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso, la agenda presidencial. Y el día 1 de abril en conferencia de prensa se decía, enfrentemos esta situación, la contingencia sanitaria por el COVID-19, con disciplina, honestidad y austeridad y sin afectar a la gente. Y aquí aprovechamos para retomar el comentario de la doctora Guerra. Efectivamente, de manera increíble, inconcebible, hemos tenido noticias recientemente, amigas y amigos, seguramente ustedes también lo han escuchado, lo han visto, lo han leído, de agresiones que han ocurrido a personal de salud por parte de ciudadanos, agresiones por verdaderamente fuera de toda proporción de raciocinio, asumiendo que la presencia cercana de un profesional de la salud, un médico, una enfermera, una persona que trabaja en los servicios administrativos o de limpieza de las instituciones de salud puede ser un riesgo sanitario para otra persona en la calle. Esto lo que nos habla es de una profunda insensibilidad, pero también de la profunda irresponsabilidad de los medios de comunicación y de algunos actores políticos que se han convertido en verdaderos terroristas, difusores de información falsa, generando precisamente estas actitudes de caos que se conjugan con la ignorancia, con la falta de información, con el miedo irracional ante un problema de salud que es real, pero que tampoco tenemos por qué sobredimensionar. En realidad, insisto, la tasa de mortalidad no es el problema es la tasa de contagio, y ahí lo que tenemos que coadyuvar a evitar es que se incremente la tasa de contagio para que evitemos con ello también que eventualmente se puedan saturar los servicios de salud y que eso ponga en riesgo la vida de las personas que requieran, por ejemplo, una hospitalización. Entonces, muy importante este llamado que hace la doctora Guerra. Estemos todos atentos, llamemos a la calma, a la información, a la sensibilización. Todos estamos enfrentando el problema, todos estamos en esa situación en riesgo, pero también todos podemos prevenir, y nada nos resuelve estarnos agrediendo entre nosotros, mucho menos agredir justo al personal que se está jugando la vida realizando su trabajo para salvar las vidas de otros, renunciando a estar resguardados con sus familias, saliendo a la calle, exponiendo su salud y siendo todos unos héroes, unos profesionales. Verdaderamente un reconocimiento hoy, precisamente en el Día Mundial de los Médicos, de los profesionales de la salud, un reconocimiento, un agradecimiento, un abrazo solidario y el llamado a que no se presente de ninguna manera estas agresiones. Y también hay que decirlo, amigas y amigos, hay que impulsar acciones para llamar a que aquellos actores políticos y aquellos comunicadores que están generando pánico en la población y terror
sean procesados judicialmente. El artículo 139 del Código Federal Penal, del Código Penal Federal de nuestro país, estipula que esas prácticas, aquellas prácticas que impliquen sembrar el terror en la población, el terror psicológico en la población, es terrorismo y pueden ser procesados judicialmente y tendrían que ser encarcelados. De manera que habría que ver, yo por ejemplo estoy pensando impulsar una petición en change.org, que a ver si la podemos difundir, para pedir que aquellos comunicadores y actores políticos en específico, gente como Felipe Calderón, como Mariana Gómez del Campo, como Ciro Gómez Leiva, como Carlos Loret de Mola, entre muchos otros actores políticos y mediáticos, pueden ser acusados y procesados por terrorismo, porque son unos irresponsables y son unos perversos, y ellos están generando este tipo de actitudes en la población en buena medida. Nos dice Ángeles Dávalos, así es, profesionales que inspiran. Bueno, en relación a los profesionales de la salud, la doctora María Eugenia Guerra nos decía, pues estas conductas son producto de la ignorancia, chayoteros que perdieron sus privilegios son los que están incentivando esto. Patricia Sáenz Guevara nos dice, todas esas conductas las están propiciando los prianistas y la prensa chayotera golpista, que eso es también otro, es una estrategia de golpeo, los llamados golpes blandos de Estado, que primero generan este caos, que después ponen en duda la capacidad de las autoridades, de los tomadores de decisiones, y después van sembrando este encono social, este terror, este pánico, para incentivar la posibilidad de desestabilizar a un gobierno. Así que muy atentas, muy atentos todos, y no permitamos que estos actores, estos intereses deleznables lleguen a sus objetivos. Pues bueno, cerramos y aprovechamos este primer comentario de la agenda Me Canso Ganso para recuperar lo señalado por la doctora Guerra. Muchas gracias. También Ángeles Dávalos, a Patricia Sáenz, gracias por sus comentarios. También el 1 de abril se dijo, ya se aplican con el apoyo del pueblo las medidas preventivas para evitar el contagio de coronavirus. Seguimos preparándonos para fortalecer infraestructura hospitalaria, como se hizo ese mismo día en Tlaxiaco y en 80 hospitales del IMSS Bienestar, que vale la pena decir, se han venido recuperando hospitales, clínicas abandonadas en sexenios anteriores. Se han concluido en estos 2 primeros años de gobierno, en primer año de gobierno, y ya se están poniendo a disposición de la población para atender la salud de todos los mexicanos y para también atender esta crisis de salud en el país. El día 2 de abril se dijo en conferencia de prensa, la estrategia de salud no la están dictando los políticos, sino los especialistas, que esto es algo también que hemos comentado y que se dijo en la reunión que tuvo el presidente con los principales líderes del G20 en teleconferencia en México. Las decisiones en materia de salud las están tomando los científicos y les invitó a los mandatarios a que esta estrategia la tomen también en sus respectivas naciones. El día 3 de abril se dijo en conferencia de prensa, la pandemia de COVID-19 es pasajera y México saldrá fortalecido de ella. Esa es la postura. Aquí a veces algunos han criticado la postura del presidente como irresponsable, pero me parece que ha sido una postura bastante bien articulada y a la altura de las circunstancias. O díganme ustedes, ¿qué mandatario del mundo ha salido a lloriquear a las cámaras, ha salido aterrorizado, ha salido a llamar a la tragedia a sus pueblos? Claro que no, es responsabilidad de un jefe de Estado mostrar una postura enérgica, segura, comprometida y sobre todo con un profundo liderazgo para transmitir esa confianza a los distintos sectores de la sociedad y de la población. Esa es la postura de un jefe de Estado. Por otro lado, las posturas de los técnicos, de los especialistas, de los científicos, pues es llamar a tomar las medidas de manera puntual para proteger, en este caso, la salud de todos los mexicanos, como ha ocurrido con el secretario de Salud,
Jorge Alcocer, y el propio subsecretario de Promoción de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell. El 3 de abril se dijo, estas salas de terapia intensiva con equipo y personal especializado son indispensables para atender a enfermos graves de coronavirus. Esto en el marco de las giras de fin de semana del presidente de la República en una de las salas y de los hospitales que ya se rehabilitaron. Esto con el apoyo también de las Fuerzas Armadas de nuestro país. ¿Qué diferencia el Ejército y la Marina de nuestro país coadyuvando a garantizar la atención en salud de la población, y no como ocurría anteriormente, para reprimir, para perseguir, para desaparecer a los opositores, para reprimir al pueblo? Nunca más. Las Fuerzas Armadas están ahora al servicio de las necesidades de primer orden de la población. El 3 de abril también se dijo, visitamos Temamatla en el Estado de México para supervisar los preparativos del plan DN3 frente al COVID-19 y aprovechamos para conocer una de las 2.700 sucursales del Barco del Bienestar que se están construyendo con el apoyo de ingenieros militares, nuevamente la participación de nuestras Fuerzas Armadas. También el 3 de abril, en lo preventivo, dijo el presidente, lo más importante es estar en casa y cuidarnos. En lo médico, lo prioritario es contar con áreas de terapia intensiva equipadas con ventiladores y personal especializado para atender enfermos afectados por el coronavirus y salvar vidas. Aquí vemos al presidente también en otra unidad de terapia intensiva que recientemente se abrió para ponerla a disposición de la población. El día 4 de abril, en conferencia de prensa, se dijo, los mexicanos han entendido el llamado al quédate en casa como un acto de solidaridad y hay que seguir llamando entre nosotros a la población a que si podemos quedarnos en casa, lo hagamos sin excusa ni pretexto. Obviamente, pues hay quienes tienen que salir a ganarse el pan de todos los días y tienen que elegir entre el riesgo de la infección y el riesgo de poder comer algo. Bueno, pues esas son también realidades que coexisten en nuestro país. Pensemos quienes sí podemos hacerlo, cómo podemos ayudar a nuestros semejantes, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a las personas a las que conocemos, cómo podemos apoyarles para que eventualmente ellos también puedan resguardarse en casa y con ello cuidar todos conjuntamente de nuestra salud. El 4 de abril se dijo, ojalá podamos controlar el coronavirus sin utilizar, las áreas de terapia intensiva, pero da tranquilidad constatar que el sector salud está aplicándose a fondo. Un ejemplo es el profesionalismo también de la Secretaría de Marina, aquí también con la participación de los marinos en otra sala de terapia intensiva inaugurada por el presidente de la República. El 4 de abril también se dijo, tuvo una llamada con Larry Fink, presidente del fondo BlackRock, para intercambiar opiniones sobre el coronavirus y el deterioro económico mundial. El día 5 de abril se llevó a cabo el informe en Palacio Nacional de los primeros 100 días del segundo año de gobierno. El día 6 de abril, en conferencia de prensa, se dijo, venceremos al coronavirus, reactivaremos la economía y México seguirá en pie a pesar de los llamados al caos y a las diatribas, las calumnias, las fake news y la sorna fácil y absurda de la oposición moralmente derrotada a pesar de estos personajes deleznables. El día 6 de abril también la reunión con el equipo de salud, incluidos los secretarios de Hacienda, Relaciones Exteriores, Marina y Defensa Nacional. El tema fue la evaluación de las capacidades médicas para seguir enfrentando con efectividad y humanismo esta contingencia. El día de hoy, hace 16 horas, en conferencia de prensa también se dijo, vamos bien, pero no hay que confiarnos, hay que redoblar esfuerzos y respetar las medidas de salud. Hace 2 horas se dijo, los 3 objetivos básicos del programa de empleo y bienestar son apoyar a 22 millones de personas pobres, otorgar de abril a diciembre 2.100.000 créditos y generar 2 millones de empleos en 8 meses. Por ello tuve 3 reuniones de planeación con miembros del gabinete, dijo el presidente de la República. Y hace 1 hora aproximadamente, amigas y amigos, llegó ya proveniente de China el avión que envió el gobierno mexicano
para trasladar instrumental médico, equipo médico especializado, caretas, todo lo necesario para dotar a los profesionales de la salud de nuestro país frente a la atención de la contingencia por COVID-19 en el marco ya inminente en que entraremos aproximadamente en 2 semanas, se ha dicho, de la fase 3 de la contingencia. Ya llegó los insumos, el instrumental médico especializado, los ventiladores, las caretas, ya están en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ahora mismo estaban descargando el equipamiento y habrá de distribuirse en las unidades médicas de todo el país. Así que ha llegado el equipamiento y estemos todos atentos a el transcurso de los próximos días, el llamado de las autoridades y las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Pues con esto estamos terminando la transmisión del día de hoy, amigas y amigos. Ha sido una transmisión desde luego muy interesante, placentera. Les agradezco como siempre el amable favor de su presencia y vamos por último a mandar los saludos a quienes desde el principio nos regalaron su compañía: Cintia Hernández, maestro José Luis Contreras, Ángeles Dávalos, Maribel López, Laura Angélica Godínez, Susana Velázquez, Mayra Enríquez, Jennifer Yasmín Barrón, Pris As, Ángeles Dávalos, Narubi Palavios, María Bonita, María Eugenia Guerra, también Jess Osornio, Patricia Sáenz y Patricia Sáenz, María Eugenia Guerra. Pues muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube, Manuel López Sáenz, Ciberterritorio Informativo. Denle me gusta a los videos, compartan para que poco a poco lleguemos a más y más personas. Esto fue Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, contenido informativo puesto a su disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional, un ejercicio de contraste puesto a su disposición. Les invitamos también el próximo viernes a las 10 de la noche tendremos transmisión especial de Ciberterritorio Bohemio para pasar un buen rato en el marco pues de la jornada de sana distancia y que estamos todos guardados en casa. Así que Ciberterritorio Bohemio a las 9 de la noche el próximo viernes. Acompáñenos el próximo lunes, Ciberterritorio Socioemocional a las 9 de la noche, y nosotros nos volvemos a ver el martes a las 10 de la noche en Ciberterritorio Informativo. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Esto fue Ciberterritorio Informativo en su edición número 78 ya. Muchas gracias por su compañía. Que descansen. Hasta la próxima.